Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy cosemos una funda para la remalladora. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Mi máquina de coser ya tiene funda, la cosimos hace un tiempo, te voy a dejar el vídeo enlazado por si no lo has visto en la casilla de información. Pero mi remalladora todavía estaba sin funda, la verdad es que le colocaba por encima una tela para protegerla un poco del polvo, pero se merece su propia funda, así que hoy la vamos a confeccionar. En la casilla de información del vídeo te dejo un enlace al blog con más detalles y además una lista de materiales. Vamos ya, manos a la tela. Estas son las telas que vamos a usar en el tutorial de hoy. Son telas tipo patchwork, 100% de popelín, de las tiendas Julián López. Aunque vas a ver que te dejo una guía de piezas para hacer el patrón exacto que yo he utilizado en mi remalladora, te voy a mostrar cómo tomar las medidas de la tuya para que puedas adaptarlo. Tenemos que medir la parte más ancha de la remalladora, necesitamos el alto y también medir el fondo. A estas medidas les puedes añadir 1 centímetro de margen de costura y 1 centímetro de holgura. Con las medidas que hemos tomado trazamos el patrón del lateral de la funda y a partir de este patrón podemos calcular la pieza alargada que envuelve a la remalladora. Mediríamos todo el contorno de esta pieza. Estás viendo en pantalla las medidas de cada una de las piezas que debes de cortar. Puedes descargar esta guía de piezas del enlace que te dejo en la casilla de información. Esta es la entretela que hemos aplicado a los bolsillos y esta es la guata termoadhesiva que hemos aplicado a los dos laterales y a la pieza principal. Si no tienes guata termoadhesiva puedes utilizar una guata de patchwork, de acolchado, y puedes fijarla a la tela con un producto como este, que es un adhesivo temporal en spray. Puedes acolchar tu funda siguiendo el tutorial que estás viendo en pantalla de acolchado recto o sencillamente dejar la guata entre ambas telas sin acolchar. Con este patrón sacamos los dos laterales de la funda, tanto de la tela exterior como del forro como de la guata. Cortamos también, según la guía de piezas, 2 bolsillos para los laterales y un bolsillo para el frontal. Y de la pieza principal tenemos la tela exterior a la que le hemos colocado la guata termoadhesiva y la tela de forro que tiene las mismas medidas que la tela exterior. Tomamos la pieza de uno de los laterales, le hemos puesto la guata termoadhesiva con la plancha y tenemos colocado también aquí el forro detrás. Tomamos la pieza que se corresponde al bolsillo, que ya tiene también la entretela pegada, la doblamos a la mitad y la alineamos con la parte baja. Vamos a averiguar el centro de esa pieza y a trazar una línea por donde dividiremos este bolsillo en dos. Vamos a la máquina y cosemos esta línea de aquí y luego todo alrededor de la pieza, a medio centímetro del borde de la tela. Hacemos esto también en la pieza del otro costado. Tomamos ahora la pieza principal, que ya tiene la guata pegada en la parte posterior, alineamos con el forro y aplicamos el bolsillo frontal. Este bolsillo nos va a servir para guardar, por ejemplo, el manual de instrucciones de la remalladora. Para cerrarlo puedes aplicar aquí un trozo de velcro en la parte interior o bien colocar un snap. Marcamos aquí donde vamos a poner el snap, marcamos también en la tela que tenemos debajo. Colocamos la parte del pinchito por fuera y por dentro la parte contraria. Hacemos presión y ahí queda instalado. La pieza del pinchito la ponemos por dentro y colocamos encima la pieza contraria. Hacemos un poco de presión y terminamos de instalar con la herramienta. Sujetamos con pincitas y nos vamos a la máquina a coser todo alrededor, a medio centímetro del borde de la tela. Ya tenemos aquí las 3 piezas formadas y ahora vamos a unirlas. Tomamos una de las piezas y la pieza principal y colocamos revés contra revés. Vamos a ir colocando pincitas o alfileres para unir las 3 piezas y luego remataremos con una cinta de bies por el derecho. En esta zona curva hacemos unos piquetes
en la pieza principal para que se adapte bien a la forma del costado. Vamos a la máquina y cosemos por aquí. Ya lo tenemos aquí cosido y vamos ahora con la otra parte. Hacemos igual, revés contra revés, colocamos pincitas o alfileres y cosemos alrededor. Ya tenemos las tres piezas unidas. He colocado en este costado ya la cinta de bies y vamos ahora a colocarlo en el otro lado. Por toda esta parte y cuando acabemos también por la parte de abajo. Como voy a colocar una cinta estrechita, lo que voy a hacer antes es rebajar un poco los márgenes de costura. Vamos a cortar un poquito, 2 o 3 milímetros por todo el recorrido y así la cinta finita nos queda perfecta. Si no, también puedes utilizar una cinta más ancha. Abrimos la cinta y vamos sujetando con pincitas por todo su recorrido. Vamos a dejar aquí solamente 1 centímetro. Y con eso es suficiente. En la máquina cosemos por aquí, justo por encima del pliegue del bies. Si ves que a tu máquina le cuesta avanzar con tantas capas de tela, puedes utilizar el prensatelas de rodillo. Aquí tenemos ya la cinta de bies cosida y ahora vamos a ir plegándola hacia este lado y cosiéndola con una puntada escondida. Si prefieres hacer tu cinta de bies de la misma tela que la funda, puedes ver el vídeo que te dejo enlazado en la casilla de información. Ya solo nos queda colocar la cinta de bies en el bajo. La abrimos de esta manera, doblamos aquí 1 centímetro y la aplicamos del mismo modo. Colocamos pincitas o alfileres y cosemos todo alrededor. Y para rematar la parte de abajo hacemos igual que antes, doblamos el bies hacia este lado y cosemos por dentro con una puntada escondida. Con esto ya tenemos la funda acabada. Fíjate qué prácticos resultan estos bolsillos para guardar los accesorios de la máquina. Bueno, pues ahora sí que puedo estar segura de que mi remalladora está protegida como se merece. Espero que te haya resultado útil este tutorial y sobre todo que te animes a hacer una funda similar a esta. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales para que llegue a mucha más gente. Puedes encontrarnos en la mayoría de ellas con el nombre @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.